Estaba destacado en el extranjero, sirviendo a mi país, cuando mi esposa convenció a mi madre mayor de reescribir el fideicomiso familiar. Me llamo Javier Torres, tengo 37 años y llevo 17 años en el ejército mexicano, trabajando como oficial de comunicaciones. Los últimos 9 meses estuve en una base avanzada, manejando retransmisiones de inteligencia y soñando con las verdes laderas de Jalisco. 4 días después de llegar a Guadalajara, encontré unos papeles escondidos en el escritorio de mi mamá. ¿El fideicomiso que mi papá creó antes de fallecer? No solo lo habían ajustado, lo habían cambiado por completo. Mi esposa de 8 años, Valeria, ahora era la fiduciaria principal. Mi mamá, Rosario, quedó como beneficiaria secundaria. ¿La fecha en el documento? Justo a la mitad de mi misión, 5 meses después de mi partida. Me quedé sentado en el despacho de la casa donde crecí, en Zapopan, apretando esos papeles, leyendo cada palabra 3 veces. Esa casa, en un terreno de 1 hectárea en las afueras de Jalisco, había sido de nuestra familia por 3 generaciones. Mi papá siempre decía que esa tierra era nuestra para siempre. Esa era su línea inamovible. ¿Todo bien, mi amor? Valeria apareció en la puerta, recargándose como solía hacerlo, tranquila como si nada. Su cabello oscuro estaba recogido, y traía puestos los aretes de zafiro que le mandé para nuestro 6º aniversario. Guardé los papeles despacito en la carpeta. Nomás revisando unas cosas, dije, manteniendo la voz calmada. Las finanzas de tu mamá estaban hechas un desastre, dijo Valeria, con esa voz alegre y servicial. Todo lo puse en orden mientras estabas fuera. Alguien tenía que tomar las riendas, ¿no? Asentí, sin saber qué decir, sin delatarme. He estado pagando sus cuentas, lidiando con los impuestos del terreno, siguió. El fideicomiso necesitaba un arreglito. Rosario estuvo totalmente de acuerdo. En la sala, mi mamá estaba pegada a una telenovela, con el volumen a todo lo que daba. Ya tiene 81 años, y últimamente repite mucho las cosas. En nuestras últimas videollamadas desde la base, la noté confundida, mezclando los días de la semana. Gracias por mantener todo en pie, dije tras una pausa. Nomás necesito un tiempito pa' aterrizar. Valeria me regaló una sonrisa. Tómate tu tiempo, corazón. Esa noche, me quedé en el patio trasero hasta tarde, mucho después de que ella se fue a dormir. Miré las sombras de los nopales bajo el cielo estrellado, preguntándome qué hubiera hecho mi papá. Él era militar de hueso colorado, y siempre decía que el que grita más fuerte normalmente es el que menos tiene que respaldar. A la mañana siguiente, le di un besito rápido a Valeria mientras salía rumbo a su trabajo en una financiera en el centro, Gestión Patrimonial Zapopan. Dije que pasaría el día con mi mamá. No se dio cuenta de que metí los papeles del fideicomiso en mi chamarra. Conocí a Valeria hace una década en una fonda cerca de la base militar en Colima, donde estaba destacado. Ella era lista, ambiciosa, y tenía ese don de hacerte sentir que eras la única en el mundo. Nos casamos en menos de 1 año. Conectó de inmediato con mi mamá, lo que valió oro, sobre todo después de que mi papá murió hace 4 años. El cáncer de pulmón se lo llevó rápido, pero él era precavido. Antes de irse, dejó todo arreglado. Cuida a tu madre, me dijo en sus últimas horas. La casa y el terreno se quedan con nosotros. Sin excepciones. Ese fideicomiso era una roca. Valeria lleva años quejándose de que rentábamos cuando podíamos construir en el terreno de mi mamá. Podríamos tener nuestra casita ahí, decía. Yo siempre le cortaba el rollo. Ese terreno era para que mi mamá viviera tranquila sus últimos años. Mis misiones se habían intensificado los últimos 3 años, y cada vez que regresaba, notaba cambios. Mi mamá dependía más de Valeria. Mi esposa se hizo cargo de sus gastos, sus medicinas, sus citas médicas. Ya está algo despistada, decía Valeria. Necesita apoyo, Javier. Todo parecía lógico, hasta que no. Al segundo día de estar de vuelta, llevé a mi mamá a comer, solos los dos, a una taquería chiquita en Tonalá, la Doña Luz, donde ella y mi papá iban después de misa. ¿Cómo le estás pasando, mamá?, pregunté después de pedir unos tacos de barbacoa. Me dio una sonrisa temblorosa, con las manos temblándole al levantar su agua de Jamaica. Pues ahí la llevo, hijo. Valeria ha sido una bendición. Vi que cambiaron el fideicomiso, dije, controlando la voz. Esos papeles que firmaste, sobre la casa y el terreno. Frunció el ceño. Valeria me trae un montón de papeles, cuentas, formularios. Me los explica, pero se quedó callada, con cara de perdida.
Todo se me revuelve en la cabeza. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de papeles? ¿Como de seguros, del banco? Dice que es para mantener todo seguro mientras tú estás fuera, dijo mi mamá. Que tú querías que ella lo manejara. Se acercó, con los ojos preocupados. ¿Hice algo mal, Javier? Le apreté la mano. No, mamá, tú estás bien. De regreso, se quedó dormida en el asiento del copiloto del camión que tomamos. Hice una llamada discreta a un compañero del ejército que ahora es abogado. No la confrontes todavía, me dijo. Vamos a ver qué tan hondo es esto. 3 días después, encontré los estados de cuenta. Ni siquiera los estaba buscando. Estaba en el cuarto de mi mamá, ayudándola a ordenar fotos viejas de la familia, cuando mencionó un papel bonito que Valeria le había mostrado. ¿Qué papel?, pregunté. Del banco, dijo. Dijo que las inversiones van muy bien. Encontré la carpeta en su buró. Adentro había estados de 3 cuentas que nunca había visto. 2 eran cuentas conjuntas nuevas entre Valeria y mi mamá, con Valeria teniendo permiso total para sacar dinero. La tercera era una cuenta de inversión donde los ahorros de mi papá, cerca de 7 millones de pesos, juntados con el sudor de su frente, habían sido trasladados. Sentí las manos heladas mientras pasaba las páginas. Ahí estaba, claro como el agua en los estados de cuenta, 1.4 millones de pesos esfumados en los últimos 6 meses, sacados en montos de 80,000 a 240,000 pesos. Cada recibo de retiro llevaba la firma temblorosa de mi mamá. Me senté en la orilla de su cama, con los papeles regados a mi alrededor como si fuera detective de novela. Esto no fue algo improvisado. Fue cuidadoso, planeado. Mi mamá estaba en la puerta, con los ojos llenos de preocupación. ¿Están bien las cuentas, hijo? Valeria siempre dice que no me preocupe por los detallitos. Ordené los estados con cuidado y le di una sonrisa para calmarla. Todo en orden, mamá. Nomás me estoy poniendo al día. Esa noche, Valeria propuso salir a celebrar mi regreso. Terminamos en un restaurante elegante en el centro de Guadalajara, donde pidió una botella de tequila reposado. Traía un vestido nuevo que no le conocía y un collar que gritaba caro. Te veo apagado, mi amor, dijo, estirando la mano para rozar la mía. ¿Sigues acomodándote? Asentí. Nomás estoy encontrando mi lugar. He estado pensando, siguió, con los ojos brillándole. Ahora que estás aquí, deberíamos planear una casita en el terreno de tu mamá. Ya platiqué con un arquitecto, puro cotorreo por ahora. Tomé un sorbo lento de mi agua de horchata. ¿Y mi mamá? La cuidaremos, claro, dijo Valeria. Pero esa casa ya le queda grande. Hay un asilo bien chido cerca de mi oficina. De primera. Ahí fue cuando todo encajó. El fideicomiso, las cuentas, el terreno, todo era parte de un plan a largo plazo. Había estado tejiendo la telaraña durante años, esperando a que yo estuviera al otro lado del mundo y mi mamá en su momento más débil. No la confronté ni subí la voz. Solo asentí mientras ella pintaba el cuadro de nuestra nueva vida en la tierra de mi familia. Necesito unas semanas para relajarme, le dije. Quiero aclarar la mente antes de meternos en planes grandes. Se vio un poco desinflada, pero se encogió de hombros. Órale, tómate tu tiempo. Me levanté para ir al baño y, desde el pasillo, hice una llamada rápida a mi compa abogado. Necesito todo lo que tengas sobre abuso financiero a mayores y pleitos de fideicomisos, dije en voz baja. Y lo necesito rápido. Cuando volví a la mesa, una calma extraña me envolvió. La traición pesaba, pero ver las cosas claras me dio enfoque. Una semana después, agendé una cita con don Esteban Morales, un abogado de herencias en Puerto Vallarta que sabía todo sobre leyes de adultos mayores. Me lancé solo los 200 kilómetros, diciéndole a Valeria que iba a correr con unos compás del ejército. La oficina de don Esteban estaba llena de libros legales y olía a madera pulida y cuero viejo. Lo más probable es que presionaron a tu mamá, dijo después de revisar los papeles. Probarlo no va a ser fácil. ¿Checaron su estado mental cuando firmó esos documentos? No que yo sepa, dije, inclinándose hacia adelante. Pero ha estado fallando, olvida nombres, fechas, repite lo mismo 2 veces. Don Esteban asintió. Necesitamos que un especialista la evalúe ahora. Si muestra problemas cognitivos, podemos argumentar que ya los tenía cuando firmó. Salí con un plan. Al día siguiente, llevé a mi mamá con la doctora Carmen López, quien confirmó mis sospechas, demencia en etapa temprana, probablemente desde hace 1 año o más. ¿Alguien más notó esto?,
preguntó la doctora. Mi esposa, dije. Ella ha estado manejando los asuntos de mi mamá mientras yo estaba fuera. La doctora frunció el ceño. ¿Y nunca pidió una evaluación médica? No, con los registros médicos en mano, decidí hablar con Valeria, sin tirar golpes, solo preguntando. Esa noche, cuando mi mamá ya estaba dormida, nos sentamos en la mesa de la cocina. Llevé a mi mamá al doctor hoy, empecé. Dicen que tiene demencia temprana. El rostro de Valeria apenas se inmutó. Qué gacho, pero no me sorprende. He visto que su memoria falla desde hace rato. Antes o después de que firmara los cambios al fideicomiso, pregunté, manteniendo la voz tranquila. Sus ojos se achicaron un poquito. ¿A qué vas con eso, Javier? Nomás quiero armar la línea del tiempo, dije. Pa, los doctores. No he hecho más que cuidar a tu mamá mientras estabas fuera, dijo, subiendo un poco la voz. ¿Quién crees que ha estado aquí, día tras día? Yo no, admití. Y te agradezco todo lo que has hecho. Pero me preocupan unos movimientos de dinero que vi. ¿Qué movimientos? Su voz se puso filosa. El cambio en el fideicomiso, las cuentas conjuntas nuevas, los retiros, dije. Eso fue pa'l cuidado de tu mamá, respondió rápido. Y los gastos de la casa. Todo está registrado. Quiero ver esos papeles, dije. Valeria empujó su silla hacia atrás y se levantó. No me gusta que me interrogues, Javier. No después de todo lo que he aguantado. Tu mamá estuvo de acuerdo con todo. Una mujer con demencia, dije en voz baja. No estaba diagnosticada entonces, soltó Valeria, agarrando sus llaves del mostrador. Necesito aire. Hablamos cuando pienses con claridad. La puerta tronó al cerrarse mientras salía furiosa. Me quedé en la cocina silenciosa, con la casa vieja cogiendo a mi alrededor. A la mañana siguiente, el banco me llamó. Alguien había intentado acceder a mi cuenta de ahorros personal, la que no tiene el nombre de Valeria. El banco detectó el intento de acceso a mi cuenta de ahorros porque alguien metió mal la contraseña. Esa misma tarde, llegó una carta certificada para mi mamá de Residencial Jardines de la Paz, confirmando su ingreso el próximo mes. Su firma estaba en el contrato, fechado apenas 2 días después de mi regreso. Cuando le mostré la carta a mi mamá, su cara se llenó de confusión. No conozco ese lugar, hijo, dije que me iba a mudar. Valeria dice que sí, respondí, observándola con atención. Negó con la cabeza. No quiero dejar mi casa, Javier. Le prometí a tu papá que me quedaría. Esa noche, cambié todas las contraseñas de mis cuentas y puse un candado a mi crédito. Luego llamé a don Esteban, mi abogado. Esto está peor de lo que pensé, le dije. Y creo que ella ya sabe que la descubrí. 2 días después de nuestro pleito en la cocina, me lancé a la oficina del registro público en Tlaquepaque. Quería el documento original del cambio al fideicomiso, no la copia que Valeria guardaba en casa, sino el de a de veras. La empleada, una señora de cabello gris llamada Doña Consuelo, me pasó la carpeta. Fideicomiso de la familia Torres, dijo, deslizándose por el mostrador. La abrí, y se me cayó el alma a los pies. El sello notarial. El documento estaba notarizado por una tal Carla Méndez. ¿Conoces esta notaría?, le pregunté a Doña Consuelo. Entrecerró los ojos, mirando el sello a través de sus lentes. ¿Carla? Claro. Lleva años en el despacho Jurídico Horizonte. Jurídico Horizonte, donde la amiga de la Universidad de Valeria, Mónica Salazar, era socia principal. Valeria nunca mencionó esa conexión cuando habló de los cambios al fideicomiso. Le agradecí a Doña Consuelo y manejé directo al despacho. La recepcionista dijo que Mónica estaba en una junta, pero que podía hablar con Carla Méndez, su asociada. Carla se veía nerviosa cuando me presenté. Tú eres el esposo de Valeria, dijo, esquivando mi mirada. ¿En qué te puedo ayudar? Notarizaste un cambio al fideicomiso de mi mamá hace 6 meses, dije. Asintió. Sí, así es. Todo estaba en regla. ¿Estaba mi mamá ahí cuando firmó?, pregunté. Carla titubeó. No, no recuerdo bien. Déjame ayudarte, dije, bajando la voz. ¿Estaba mi esposa ahí cuando se firmó? No puedo hablar de, empezó. Mi mamá tiene demencia, Carla. Diagnosticada. Ese cambio le quitó el control de bienes que había tenido por años. Y todo pasó mientras yo estaba desplegada. Se le puso la cara blanca. Señor Torres, mejor habla con Mónica. Lo haré, dije.
Pero primero, ¿viste a mi mamá firmar esos papeles, o solo sellaste algo que te dio Valeria? Se levantó rápido. Esta conversación se acabó. Esa noche, mi celular se iluminó con un número desconocido. Era Mónica Salazar. Javier, dijo, con la voz tensa. Tenemos que hablar. Nos encontramos en una fondita tranquila en Tonalá. Mónica se veía elegante con su traje sastre, pero sus ojos estaban inquietos. Carla me dijo que fuiste al despacho, dijo. En mi despacho nos tomamos las reglas notariales muy en serio. ¿Tu despacho redactó el cambio al fideicomiso?, pregunté. Suspiró. No. Valeria lo trajo ya listo. Dijo que el abogado de tu familia lo había preparado, con tu aprobación. ¿Y mi mamá, estaba ahí para la notarización? Mónica miró su café de olla. No. Valeria dijo que tu mamá estaba enferma y no podía ir. Carla lo notarizó basándose en la palabra de Valeria de que tu mamá lo firmó por voluntad propia. Eso va contra la ley, dije, con voz firme. Lo sé, admitió Mónica, mirándome a los ojos. Ya reporté la irregularidad al colegio de notarios. Carla está suspendida mientras investigan. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté. Porque conozco a Valeria desde la universidad, dijo. Y nunca pensé que ella se detuvo. Hay más, Javier. El año pasado, me preguntó sobre vender propiedades y mover dinero a cuentas en el extranjero. Pensé que era para un cliente de su financiera. Ahora no estoy tan segura. La cabeza me dio vueltas. Cuentas en el extranjero, ventas de terreno, el asunto del asilo, ¿desde cuándo lo estaba planeando? ¿Desde cuándo empezó esto?, dije, casi para mí mismo. Mónica dudó. Una cosa más. Hace 3 años, Valeria me preguntó sobre leyes de divorcio. Quería detalles sobre cómo se dividen las pensiones militares y cómo afectan los despliegues al apoyo conyugal. Eso me pegó como patada en el pecho. Hace 3 años, cuando mis misiones empezaron a aumentar. Gracias por soltar la sopa, dije, levantándome. Al salir de la fondita, llamé a don Esteban. Hay que movernos rápido, le dije. Lleva años en esto. No le dije nada a Valeria de lo que sabía. En la cena, sonreí mientras hablaba de remodelar la casa. Asentí cuando mencionó vender parte del terreno de mi mamá para cubrir sus cuidados. Seguí el juego cuando habló de una reunión con un asesor de inversiones para simplificar nuestro portafolio. Mientras tanto, juntaba pruebas. La doctora López mandó un reporte completo sobre el estado mental de mi mamá, diciendo que los síntomas de demencia probablemente empezaron hace al menos 18 meses. Don Esteban presentó mociones urgentes para congelar todos los activos del fideicomiso y las cuentas conjuntas que Valeria había abierto. Contraté a un investigador privado que rastreó los gastos de Valeria, ropa cara, comidas con desarrolladores de terrenos, reuniones con un constructor de casas de lujo. También descubrió algo que no esperaba, un departamento en Puerto Vallarta, rentado hace 6 meses bajo su apellido de soltera, Gómez. 10 días después de mi investigación, don Esteban me llamó con noticias. El juez aprobó la tutela temporal para tu mamá, dijo. Y tenemos una audiencia la próxima semana para impugnar el cambio al fideicomiso. Ese mismo día, moví mis cosas del cuarto matrimonial al cuarto de visitas. Cuando Valeria preguntó por qué, dije que era por dormir mal por el despliegue. Me muevo mucho, dije. No quiero desvelarte. La verdad era que ya no soportaba dormir a su lado. 3 días antes de la audiencia, el investigador me mandó un paquete. Adentro había una USB con registros financieros que Valeria intentó borrar de su laptop. Mostraban transferencias de las cuentas de mi mamá para pagar deudas de su tarjeta de crédito personal, 760,000 pesos esfumados en 6 meses. Esa noche, Valeria me acorraló en la cocina. Tenemos que hablar de tu mamá, dijo, con voz suave pero con un filo. Jardines de la Paz necesita una decisión para el viernes. Levanté la vista de mi taza de café de olla. No estoy convencido de que sea lo mejor para ella. Valeria soltó un suspiro pesado. Javier, seamos sinceros. Ya no puede estar sola, y nosotros no estamos listos para cuidar a alguien con demencia. Nos la hemos arreglado, dije. A duras penas, soltó, con la frustración asomándose. He estado lidiando con todo. No es sostenible a largo plazo. Ese lugar es de primera, y el fideicomiso lo cubre. El fideicomiso, repetí, el que la hiciste firmar mientras estaba en misión. Algo brilló en sus ojos, quizá cansancio, antes de que lo cubriera con una mirada preocupada. Hice lo que había que hacer.
Alguien tenía que tomar las riendas, ¿no? Te escucho, dije, manteniendo la voz calma. Pero quiero ver otras opciones antes de sacarla de su casa. Su sonrisa se endureció. El depósito no es reembolsable después del viernes. ¿Ya pagaste un depósito?, pregunté. Obvio, dijo. Lugares así tienen listas de espera largas. Puse 240,000 pesos para guardar su lugar. Me tocó el brazo. De la cuenta de tu mamá, no de la nuestra. Tranqui. Asentí, guardándose ese dato. Déjame pensarlo. A la mañana siguiente, me lancé a Residencial Jardines de la Paz. La directora confirmó el depósito, pero se veía confundida cuando mencioné la lista de espera. No tenemos lista ahora, dijo. Hay lugares disponibles listos para ocupar. Cuando pregunté por el depósito, revisó su sistema. Son 80,000 pesos, dijo, pagados por Valeria Gómez. Faltaban 160,000 pesos. Otra pieza del rompecabezas. Esa tarde, terminé los preparativos con don Esteban. Todo estaba listo, los papeles entregados. La contadora forense terminó su reporte sobre los registros financieros. La audiencia era mañana. No le había dicho nada a Valeria. Se enteraría cuando llegara el oficial con los papeles por la mañana. Esa noche, me senté en el patio trasero, mirando los nopales que mi papá tanto quería. Por primera vez en semanas, sentí un poquito de paz. A las 7:30 de la mañana, el oficial tocó la puerta. Valeria seguía en pijama, con el pelo revuelto. La vi desde el pasillo mientras tomaba los papeles, su cara pasando de confusión a pánico mientras los leía. ¿Qué es esto?, te exigió, volteando hacia mí. ¿Una audiencia hoy? Deshacer los cambios al fideicomiso, dije, frío como hielo. Y para aclarar el desmadre financiero. ¿Financiero? Sus mejillas se encendieron. Esto es absurdo. No he hecho nada malo. La audiencia es a las 10, dije, como si no hubiera hablado. En el juzgado de la jueza Morales. A lo mejor quieres llamar a tu abogada. Me miró con furia, los papeles temblando en sus manos. Has estado tramando esto todo el tiempo, actuando como si nada. Aprendí de ti, le contesté. Llegamos por separado al juzgado en Guadalajara. Valeria traía un equipo legal improvisado de su financiera. Yo tenía a don Esteban y a mi mamá, que estaba a mi lado, viéndose frágil pero decidida. La jueza Marta Morales, una señora seria de 1,60, fue directo al grano. Esta audiencia es para revisar la validez de los cambios al fideicomiso de la familia Torres, dijo. Durante 2 horas, don Esteban expuso nuestro caso. La doctora López testificó sobre la demencia de mi mamá. La contadora desglosó las transferencias dudosas. Mónica Salazar admitió lo del notario mal hecho. El investigador mostró pruebas del departamento secreto y el depósito sospechoso del asilo. Valeria estaba rígida, susurrando con sus abogados. Cuando le tocó hablar, intentó hacerse la santa. He puesto mi carrera en pausa para cuidar a mi suegra, afirmó. Cada movimiento financiero fue para su bien. Entonces don Esteban soltó la bomba, grabaciones de Valeria hablando con desarrolladores de terrenos, planeando dividir el terreno de mi mamá, en cuanto la señora esté fuera. La cara de la jueza Morales se puso dura como piedra mientras escuchaba la voz de Valeria, fría y calculadora, planeando sacar tajada del legado de mi familia. El fallo de la jueza fue claro. El juzgado encuentra evidencia contundente de que Rosario Torres no tenía capacidad para modificar el fideicomiso, declaró. También hay pruebas sustanciales de influencia indebida y mala conducta financiera por parte de Valeria Vargas. Ordenó restaurar el fideicomiso a sus términos originales, con Valeria excluida como fiduciaria o beneficiaria. Todas las cuentas conjuntas debían cerrarse, con los fondos devueltos al control de mi mamá. Mandó hacer una auditoría completa para rastrear cada peso perdido. Además, añadió la jueza Morales, remito este caso a la Fiscalía para posibles cargos por abuso financiero a mayores y fraude. Valeria no me miró al salir furiosa del juzgado. No me molesté en verla irse. En cambio, volteé hacia mi mamá, que me apretó la mano con fuerza. Tu papá estaría orgulloso de ti, susurró. Una semana después, instalé a mi mamá en la casita de atrás en nuestro terreno, un cuartito que mi papá usaba como taller. Contraté a una cuidadora de tiempo completo, pagada con el dinero recuperado de los gastos locos de Valeria. Los papeles del divorcio se presentaron al día siguiente de la audiencia. Valeria no los peleó. Corrió el rumor de que se fue a Manzanillo, donde vive una prima suya.
El departamento en Puerto Vallarta lo abandonó, dejó de pagar la renta. Se fue con nomás un par de maletas. Ahora paso las tardes en el patio trasero, viendo los nopales moverse con la brisa de Jalisco. El terreno sigue en la familia, como quería mi papá. El fideicomiso está blindado, con mi primo Luis, que acaba de titularse como abogado, de cofundador junto conmigo. Ya no pienso mucho en Valeria. Hay traiciones que cortan tan hondo que la rabia no dura. En cambio, me concentro en lo bueno, el café mañanero con mi mamá, las carnitas los fines de semana con los compás del ejército, la satisfacción callada de saber que lo que casi se pierde está a salvo. Mi papá decía que la verdadera fuerza de un hombre no se ve en qué tan fuerte grita, sino en cómo reconstruye después de la tormenta. Ahora lo entiendo.